Desde el canal de YouTube de Teleboyacá y de Viva Palabra. Es un placer como cada semana estar aquí acompañándoles. Ustedes escucharon los aplausos, ustedes escucharon viva, 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 porque esta semana le vamos a dar inicio al Festival Local Medellín 50 y Antioquia también. ¡Otra vez! Muy especial porque vamos a empezar con los cuenteros del departamento, la categoría departamental. Esta va a ser a través de nuestro canal de YouTube. Muy pronto les estaremos anunciando la hora en la que se transmitirá, pero será el 28 y el 29 de mayo. Pero nos veremos presencialmente en el Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en el antiguo UMAM, para ver a los niños, la categoría infantil, este 30 de mayo a las 3 de la tarde. Así que los esperamos para que empecemos a celebrar el festival por todo lo alto, pero recuerden que después de esas fechas vamos a tener las demás categorías, categoría aficionados, novatos y profesionales. Dios mío, bueno, estamos muy emocionados y bueno, la invitada del día de hoy es una invitada a la que yo quiero muchísimo. Una mujer todoterreno que hace de todo, que sabe de todo, que habla bonito. Así que si usted quiere saber quién es nuestra invitada, que además no es de la ciudad de Medellín, no está radicada en la ciudad de Medellín, sino que viene de otra parte, quédese después de la pausa. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3.000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. La invitada que tenemos el día de hoy para mí es una mujer muy especial. Les voy a contar una anécdota y es que hace más o menos 2 años participé en un festival maravilloso que se llamaba Lobas Moradas y había un día que para mí era súper especial porque íbamos a contar en la Universidad Nacional, pero esa posición se cayó y yo sufrí muchísimo, pero gracias a Dios ella fue invitada al Festival Entre Cuentos y Flores y tuve la maravilla de verla contar porque es una cuentera maravillosa que tiene 20 años, más de 20 años de experiencia. Así que recibamos con un fortísimo aplauso a Ana María Dávila. Más de 20 años. 25 este año, 25. Estoy de bodas de plata. Wow. Con la cuentería. ¿Por dónde empezar? Es que yo leo aquí, tienes además un montón de experiencias y de cargos. Directora de Cuentos en Boca Mujer, directora del grupo artístico de la Universidad Nacional en Bogotá, ganadora del Premio Distrital de Narración de Bogotá en 2017, ganadora de la beca de creación. O sea, esta mujer yo lo decía ahorita, todo terreno, manejas el espacio de la perola. ¿Cómo haces? Con mucha organización y con un gran equipo de trabajo. Tengo un gran equipo de trabajo. Eso es lo que ocurre. Y pues sí, hago muchas cosas, pero sobre todo cuento cuentos, es eso. Yo soy cuentera, básicamente. Te pregunto, llegaste en el 2000. ¿En qué te focalizas? O sea, ¿los cuentos, te gustan los cuentos de la literatura? ¿Tienes un género específico? No, yo no tengo un género específico. A ver, yo adapto, yo soy una adaptadora de literatura, no escribo, no soy buena escritora. Entonces, no escribo, pero soy buena adaptadora. Entonces, básicamente lo que hago es leer mucho. Y así encuentro, no tengo como un género. Ahora estoy explorando un poquito el terror.
Ahí voy, creo que es la primera vez que lo digo, además abiertamente estoy explorando el terror. Porque hasta el año pasado, digamos, estaba muy enfocada en los cuentos eróticos y creo que ya llegué a un lugar en el que los eróticos me gustan. Ya soy un ser humano en escena, cómoda con esos cuentos. Sobre todo cuento historias de mujeres, sobre todo. Sí, sí, cuentas historias de mujeres y además historias de mujeres maravillosas. ¿Por qué? ¿Por qué contar? Quizás, bueno, digo yo que a veces nosotras queremos contar nuestras propias vivencias, pues desde la literatura, pero cosas que quizás no son tan dichas abiertamente y los cuentos son como un canal para hacerlo. Hay una cosa que yo creo realmente, creo con el corazón y con la entraña, y es que si uno va a hacer algo en este mundo en el que vivimos es que hay que ser feminista, toca ser feminista, o sea, no hay otra cosa, es la gran lucha transversal, es la cosa que nos atraviesa a todos, este lugar que tenemos las mujeres en la sociedad, en el imaginario colectivo y en como muchos lugares, y siento que cuando se es artista se tiene una voz, y que esa voz debe transitar también por la propia creencia, lo que uno siente, y pues yo, eso es, digamos, el lugar de la mujer en la sociedad desde muchos puntos y desde muchas aristas, es lo que hace mi discurso. Entonces, por eso cuento historias de mujeres, de la literatura, adaptadas, historias que me cuentan, pero cuento historias de mujeres porque es de lo que hay que hablar de las mujeres, pues somos lo mejor, maravillosas. Sí, los trajimos a todos a la vida, entonces más bien son ustedes también los que deberían, los hombres y todos deberíamos tratar esos temas femeninos que yo siento que tienen una importancia muy grande porque nos atraviesan a todos, como decías. Proyectos, Ana, ¿tienes proyectos en este momento en la cuentería? En la cuentería, bueno, acabo de presentar beca de creación. Estamos cruzando los dedos para narrar las intermitencias de la muerte de José Saramago. No te puedo creer. Está un poco complicado. Yo siempre he dicho que la maldición que tienen los proyectos es que uno los presenta y se los gana. Entonces, si me lo gano, me verán encartada con las intermitencias de la muerte. Tengo muchas ganas de contar esa historia, muchas. Beca o no, eso será lo que pasa este año, las intermitencias de la muerte. Ustedes me acaban de ver mi cara de shock porque te cuento que a la alcaldía de Medellín envié precisamente un proyecto porque me encanta esa historia. Ahorita hablamos de una historia maravillosa. Es precioso. Maravillosa. También estás manejando un nuevo espacio en la Universidad Militar. Sí, bueno, yo soy la directora del grupo de narración oral de la Universidad Militar y de la Universidad Nacional. Trabajo en estas dos instituciones siendo profe de narración. Este año logramos, después de una gestión fuerte con Bienestar Universitario, que nos abriera un espacio universitario. Entonces, bueno, ya terminamos con ese espacio en este momento. Vamos a hacer evaluación la próxima semana que yo esté en Bogotá del espacio. Bueno, esperamos que continúe. Eso ya pues depende allá de una gestión interna, pero sí, estamos súper contentos con esa coordinación. También estoy súper contenta porque se reabrió el espacio de la Universidad Nacional, se reabrió la Perola. Sí, eso es una noticia increíble. Además, un espacio emblemático. Un espacio emblemático de la cuentería del mundo, además. Sí. Se reabrió gracias a la gestión de dos chicas que hacen parte del taller. Se gestionaron una cosa que se llama PGP, esto es súper técnico, que es un proyecto de apoyo a los estudiantes. Entonces ellas gestionan esto, nosotros los de cultura las apoyamos, pero ellas están en esa gestión y lograron el presupuesto y la programación. Ya se han hecho 3 funciones, hay perola, somos felices, para cuando lo hacen por Bogotá, Universidad Nacional, viernes 12:30, felices estamos. Sí. La perola, son también casi más de 25, 27. La perola, yo no tengo idea, más como 30 años tiene. Tiene casi tantos años como el movimiento. De ese espacio, anécdotas que recuerdes que sean así como emblemáticas para ti. Pues yo conocí al papá de mi hija en la mitad de la perola. Wow. Ahí nos conocimos el día que él tenía función y yo estaba presentando. Wow. Mi hija se paró a contar ahí cuentos a los 5 años, en la perola fue su primer lugar de contar cuentos.
fue mi primer lugar de contar cuentos ya como de una manera, no la perola, la casa, la vida, anécdotas mil, pero nada, y paso por la perola y la vida me atraviesa, es eso. En redes he visto que has estado teniendo como espacios con mujeres, como talleres así artísticos o de contar sus historias. Bueno, sí, pero eso es como de un orden, es lo mismo en últimas, es narración y todo eso a partir como de la palabra, pero yo trabajo también generando pedagogías de prácticas restaurativas con víctimas de conflicto. Entonces tengo unos espacios con las víctimas de conflicto armado, con las mujeres sobre todo, en las que desarrollamos, digamos, a partir de las historias de vida, una cantidad, no nos alcanza el día para hablar de la cantidad de cosas, pero sí, y eso pues también me hace muy feliz, que la palabra pueda servir para transitar ese tipo de cosas. Sí, además de que la palabra es sanadora, es... Sí, la palabra cuando la vida mata, entonces hagamos que de vida, porque de eso es lo que se trata. Así es, tenemos a esta mujer maravillosa aquí y no podemos perder la oportunidad. Así que después de la pausa la vamos a ver contando. Quédense, por favor. Bravo. Ustedes que ya me conocen saben que a mí me gustan las historias de amor, y esta historia me parece especialmente conmovedora, y es una historia que empieza con un nombre, el nombre de Tristán Martínez. Resulta que Tristán Martínez nació en la provincia de León, de donde era natural, y su madre murió de parto. En el último momento, con su último aliento, la mujer dejó dicho que quería que el niño se llamara Tristán. El padre de Tristán Martínez, que era zapatero remendón de oficio y que no era un hombre con muchas preguntas emocionales en la cabeza, pues le puso el nombre que la esposa moribunda había dicho y no se lo preguntó mucho más. Y así empezó a crecer Tristán Martínez allá en la provincia de León, de la que era natural, dándose cuenta, además, con el paso del tiempo, de que no había otro Tristán. Encontraba a Juanes, Andréses, Iñakis, porque estamos en España, bueno, no sé, otros niños que se llamaban de otras maneras, pero no encontraba ningún otro que se llamara Tristán. Y cuando le preguntó a su padre le contestó la verdad pura y dura, que su madre en el lecho de muerte había decidido ponerle el nombre, que él no sabía por qué, pero que así se llamaba. Tenía la mamá de Tristán Martínez un hermano que trabajaba en Barcelona, en una cafetería grande y lujosa, y que venía 2 veces al año a la provincia de León, de donde era natural Tristán Martínez, a visitar al hijo de su hermana muerta. Y cuando llegaba, siempre le contaba a Tristán que allí en la cafetería de Barcelona, donde él trabajaba, llegaban 2 o 3 Tristanes todas las tardes, y que eran hombres altos, y que eran hombres elegantes, y que seguramente llamarse Tristán era signo de que se iba a tener mucho éxito en la vida. Y esto le aguantó a Tristán hasta que cumplió 12 años y se dio cuenta que su tío le estaba dando contentillo. Bueno, pues el caso es que así fue creciendo Tristán hasta que llegó el momento de llegar a prestar el servicio militar. Se embarcó y pensó que allí, con hombres de toda España, de pronto iba a encontrar un tocayo. Así que lo primero que hizo cuando empezó a relacionarse con sus compañeros de servicio militar fue empezar a preguntar si alguien conocía a alguien que se llamara Tristán. No, nadie conocía a ninguno, nadie ni siquiera había oído el nombre, y la vida fue pasando. Y así ocurrió que cuando faltaban más o menos unos 3 meses para que Tristán Martínez terminara el servicio militar, se le presentó el destino, así, potente y poderoso como cuando se presenta el destino en la vida de uno. La cosa ocurrió más o menos así. Los muchachos en el servicio militar recogen las moneditas, pocas, que les pueden enviar sus familias.
También recogen las otras moneditas, pocas que se ganan, lustrando los zapatos o lavando los carros de los que tienen mayor rango, haciendo favores y haciendo servicios. Y Tristán y sus 4 amigos guardaban esas moneditas muy celosamente para que el día que tuvieran franco, para que el día que salieran, digamos, de permiso, pudieran ir a gastarlas apropiadamente por esas callecitas de farolitos azules, rojos y amarillos, diría Sabina. Y entonces uno de estos días que salieron de permiso, volvían todos a las 5 de la mañana con los uniformes un poquito pues desgarraditos, abrazados, borrachos, después de haber pasado una noche de tragos maravillosa, con ese sabor delicioso que deja en la boca una buena noche de amor, aunque haya tocado pagar por ella, y venían de vuelta para el regimiento cuando de pronto en la vidriera de una librería que se había quedado prendida una luz, Tristán Martínez encontró el destino. Había allí un atril y sobre el atril un libro, y en la portada del libro ponía Tristán e Isolda. Y Tristán Martínez se quedó pegado, porque él nunca había visto su nombre escrito como no fuera cuando él mismo firmaba. Así que los amigos tuvieron que jalarlo y Tristán se dedicó a recoger moneditas para pagar el precio considerable del libro, porque los libros pues siempre han sido caros. El caso es que cuando lo pudo comprar y empezó a leerlo, le pasó esta cosa que nos pasa a los lectores al menos una vez en la vida, y es que se abre la pasta de un libro y ese universo salta encima de la vida de uno y se la toma completa. Tristán empezó a leer la historia maravillosa de los 2 amantes y la historia lo ganó inmediatamente. Se caían mal al principio, pero luego tenían que huir juntos y después tenían que superar un montón de cosas y empezaron a enamorarse, y él caballero y ella tan dama, y fue una cosa preciosa. Y cuando Tristán iba terminando el libro, que termina con la muerte trágica de los 2 amantes, lo cerró y se lo puso sobre el pecho y supo para qué se llamaba Tristán. El único motivo por el que él se llamaba Tristán era porque necesitaba encontrar a Isolda. Así que se dedicó a buscar a Isolda con la misma fuerza con la que se había dedicado antes a buscar otro Tristán. Obtuvo los mismos resultados. Nadie conocía una Isolda, nadie ni siquiera había oído nombrar una mujer con ese nombre. De hecho, ya cuando faltaban más o menos unos 2 meses para que se terminara el servicio militar de Tristán, a los nuevos que llegaban a prestar el servicio se les llenaba el formulario normal, ¿no? Tipo de sangre, dirección, de dónde viene, contacto de emergencia, y al final, como una pregunta no escrita, se les inquiría sobre si conocían una Isolda allá en el pueblo del que venían. Nadie. Había uno que conocía a la sobrina de la señora que le cosía los vestidos a los santos en su pueblo, que se llamaba Isolina. Pero Isolina no es lo mismo que Isolda. Y el amor es una cosa que uno no puede confundir por acelerado y quedarse con que le faltan 2 letras. El caso es que un día estaba Tristán Martínez ocupado en sus servicios y en sus cosas cuando fue llamado a la oficina de un capitán. Tristán Martínez llegó, hizo el saludo militar, se acomodó la gorra, pues en señal de respeto, a ver qué trabajo le tenía, y el capitán, sin dejar de mirar los documentos que estaba firmando, le preguntó si era él el que estaba buscando una Isolda. Y Tristán Martínez, que había esperado que alguien le preguntara eso, hizo la pregunta más importante que se le ocurrió en ese momento: ¿y es bonita o es fea? Y el capitán levantó la vista de los documentos y le dijo: hombre, no sé, sé que en Venta de Baños hay una mujer con ese nombre, es Churrera. Devolvió la vista a los documentos y siguió trabajando. Como Tristán Martínez se dio cuenta que no iba a obtener más información, hizo un saludo militar, se dio la vuelta, salió y empezó a pensar: Churrera, claro, una mujer con un oficio. Podían poner allá en León, la provincia de la que era natural Tristán Martínez, una venta de churros. En otoño, por las tardes, con chocolate. Una mujer trabajadora, claro. Bueno, de pronto Isolda tuviera, no sé, una mamá enferma o responsable, no había problema. Él podía mudarse a Venta de Baños, siempre le había parecido un buen lugar para vivir también. Y empezó Tristán a hacer esta cosa que hacemos los enamorados cuando estamos enamorados, que es pensar e imaginar mundos posibles con esa Isolda que él solo imaginaba y soñaba. Y entonces Isolda empezó a aparecérsele en los sueños a Tristán. A veces Isolda
Era una mujer bajita, de pelo rojizo y crespo, con pequitas, rolliza, deseable, agarrable. A veces Isolda era alta como la espiga de trigo, con el pelo dorado, con la boca rojísima. Otras veces era morena y tenía el pelo liso, pero siempre que Tristán soñaba o imaginaba a Isolda, no sabía por qué, ella tenía los ojos azules, muy azules. Y Tristán Martínez empezó a pensar que azul era el color de los ojos del amor. Y así completó la plata de los boletos de tren para ir hasta Venta de Baños a conocer el amor de su vida, y llegó el momento en el que tenía el día franco, el día libre. Se puso su mejor uniforme, emboló las botas lo mejor que pudo, se acababa de cortar el pelo, se calzó la gorra de plato, se fue para la estación de tren y compró 2 tiquetes, ida y vuelta hasta Venta de Baños. Ida y vuelta porque aunque él iba a encontrar el amor de su vida, todavía le quedaba un tiempito del servicio militar y tenía que volver pues, a cumplir con sus responsabilidades antes de dedicarse a vivir la historia de amor para la que estaba destinado desde que su madre ordenó que le pusieran Tristán en su lecho de muerte. Y así llegó a Venta de Baños, y cuando llegó se dio cuenta que no tenía la menor idea por dónde empezar a buscar. Sin embargo, cuando el destino es para uno, el destino se aparece, encuentra su forma. Así que a la primera persona que vio con cara de hacer de ahí le preguntó si conocía alguna Isolda, y esa persona le contestó que claro, que él solo tenía que caminar de la estación 2 cuadras hacia allá, doblar a la izquierda, y ahí estaba la plaza, y en la plaza la churrería. La churrería era la misma. Era Isolda, era Isolda. Y entonces Tristán se aceleró a caminar el espacio que lo separaba de su destino, y cuando la plaza se abrió ante él, allí estaba la churrería con un letrero azul y rosado que decía churros Isolda, siga para tener el gusto de ser atendido, y hacia allá se encaminó Tristán. Y cuando llegó al local, lo que se encontró fue como un pasillo, ¿no?, en el que había una fila, él quedó detrás del cura, 3 mesas a este lado, 3 mesas a este lado, el mostrador, y detrás del mostrador una viejecita de unos 97 o 103 años, despachando los churros con unas manos muy ágiles. Tristán miró por los lados, alcanzó a ver que a ella le faltaban un par de dientes, y empezó a mirar en todas partes de la cafetería, de la churrería, si de pronto había una sobrina, una nieta, una muchacha joven atendiendo. Y en esta búsqueda del amor de su vida, que seguramente estaba ahí, la fila se fue acabando, y Tristán, que iba detrás del cura, que pagó menos churros de los que se llevó, quedó frente al mostrador y frente a la viejecita, que con la cabeza abajo, pues organizaba una plata o alguna cosa. Y en ese momento Tristán pensó en pedir 3 churros y salir de ahí, y de pronto indagar por Isolda de otra manera, pero no supo muy bien por qué, y se oyó a sí mismo preguntar Isolda. Y entonces la viejecita, que hasta el momento no había levantado la cabeza, levantó la mirada, se quedó mirando al muchacho guapísimo que tenía enfrente, y Tristán pudo ver que tenía los ojos azules, profundamente azules, más azules que el mar circasiano, y que le decía con la sonrisa a la que le faltaban algunos dientes, la misma que viste y calza, hijo, ¿cuántos churros te pongo? Comprar 3 churros, salir de aquí, pero la valentía de los enamorados. Entonces Tristán se quedó mirando los ojos azules de Isolda y le dijo, no, Isolda, usted no entiende, es que yo soy Tristán. Y en ese momento la viejecita tuvo que agarrarse al mostrador y se quedó mirando al muchacho de militar, bellísimo, con esos ojos negros que habían poblado sus sueños desde que supo el nombre del que sería el amor de su vida. Y le dijo, ay, Tristán, Tristán, muchacho, Tristán, toda mi vida esperándote, y mira dónde te vienes a aparecer, y como no llegaste antes, yo me he casado con el José María, que me ha hecho 6 hijos, se ha muerto hace 3 años, me ha dejado esta churrería. Tristán sonrió, porque a veces solo sonreír es lo único que nos queda ante el peso de la realidad. Hizo lo único que sabía hacer como símbolo de respeto, que fue hacer el saludo militar, acomodarse la gorra, dio media vuelta y salió de la churrería. Deshizo el camino de la plaza, dobló a la derecha, deshizo las 3 cuadras hasta la estación, y allí, donde los trenes afortunadamente salían cada 40 minutos, con la gorra entre las manos, se quedó pensando, mientras esperaba la salida de su tren,
en el destino y en haber pensado que solo en un nombre estaría la historia de su vida. Y en ese momento, sin saber muy bien por qué, volteó a mirar. Y por el camino de la plaza venía corriendo doña Isolda, todavía con el delantal puesto, a todo lo que le daban las viejas y encorvadas piernas, con un paquetito entre las manos, que cuando tuvo al muchacho enfrente se lo entregó, y el paquetito estaba calientito. Churros, hijo, para el camino. Y entonces Tristán se quedó mirándola y la tomó entre los brazos y la apretó contra el pecho, y cuando se la separó, le dio un beso, uno solo, en la frente. Y el tren salía, así que Tristán Martínez, en uniforme militar, con los churros en la mano, se colgó de la manija del tren y se quedó mirando a Isolda, que parecía que tuviera 15 años, que se agarraba con las manos el delantal mientras miraba el tren partir, y se quedó ella ahí mirándolo, hasta que el tren se volvió una mancha en la distancia y el humo se confundió con las nubes y el ruido dejó de sonar, mientras él, colgado del tren, se quedaba mirándola como si se estuviera despidiendo para ir a la guerra, mientras doña Isolda se hacía pequeñita y la estación con ella, y desaparecía para siempre, separados por el camino, y no se volvieron a ver nunca más. Y cada uno de los dos murió en su tiempo, después de haber vivido una vida completa y feliz, como puede ser cualquier vida humana. Pero yo, que soy la guardiana de esta historia, les puedo contar que cuando cada uno de los dos cerró los ojos al mundo, en lo último que pensó fue en esa tarde en la estación, en Venta de Baños, en ese abrazo, en ese único beso, en esos dos ojos que se conectaban en el destino, a pesar de que el tiempo no les fuera favorable, así como suele suceder en los grandes amores. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Ya habíamos escuchado esta historia en festival, pero ella es tan mágica que volverla a escuchar es una maravilla. ¿Cómo llegaste a este cuento tan hermoso? Uy, a este cuento llegué de muchas maneras y por amor, como suele pasar. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo me enamoro. Me enamoro cada 20 minutos. Me gusta estar enamorada, es una cosa que me meto en muchos problemas todo el tiempo, pero me encanta estar enamorada. Yo le escuché esta historia la primera vez. Esto es, pero historia patria, esto debe ser 2006 más o menos. Se la escuché a Kiko Cadaval, un señor cuentero. Sí. Y Kiko Cadaval vino a Cuenteros del Mundo, que era lo que se hacía en el Festival de Teatro en Bogotá, la cuenta. Yo me enamoro de la historia de Kiko Cadaval y pasa el tiempo, y pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida. Y yo nunca recordaba ni la historia completa, ni el autor, no lograba asirla, pero era una cosa que tenía como en la cabeza. En 2000, que sería 15 tal vez, vino Héctor Urien, que vino al Festival de Viva, y del Festival de Viva salió para Bogotá, y tenemos primera función con Héctor Urien en la Universidad Pedagógica y se cuenta Tristán y Isolda. Y yo quedo enamorada. Usted no sabe lo que yo he buscado esta historia 1000 años. Entonces ya él me da el autor y yo tengo en mi cabeza la historia contada por Kiko, que es, yo creo, pues así rapidito, el mejor cuentero del mundo. La historia contada por Héctor Urien, que es un gran narrador y que además es guapísimo, entonces queda uno así como doblemente enamorada. No, doblemente enamorada. Y luego encuentro el cuento de Conqueiro, porque Héctor me da las placas del cuento y arranco a hacer una adaptación. Y después de como 2 años de tenerla adaptada, por fin tuve la valentía de contarla. Y ya empecé a contar Tristán y Isolda, mi versión de Tristán y Isolda. Bueno, no, es que además es una historia maravillosa y muy hermosa. Ana, ahorita hablábamos tras cámaras, que suele suceder, sobre la llegada a la cuentería, sobre cómo llegaste a la cuentería. Y además esto es
Es paradójico porque yo siento que hay gente que está destinada a esto, o sea, nació para esto y el camino es inevitable. ¿Cómo llegaste tú? Yo siempre he hablado, o sea, como lo único que yo sé hacer es hablar, entonces eso es una cosa que no sirvo para nada más, para nada más, para nada más. Yo solo me sé ganar la vida con la lengua. Entonces es como eso. Desde chiquita yo recitaba poesías, mi mamá me las enseñaba y me paraban en mesas de cantinas, todos los actos del colegio, toda la cosa. Yo conozco la cuentería propiamente dicha por allá, que es el 97, que había en Bogotá espacios de cuentería en los colegios, y entonces y hubo una vez un festival de cuenteros de colegio y yo me metí, era re mala cuentera, pues, como hombre. Pero ahí como que conocí la cuentería y luego entré a la Universidad Nacional y me enamoré de un chico, porque es de donde los míos se enamoraron, siempre hay un chico que era cuentero. Entonces él me llevó al espacio de la Perola, el chico pues se disolvió rápidamente, pero el amor con la Perola se quedó 25 años después. Y así empecé a contar cuentos, digamos, realmente nunca me gradué de la Nacional. Por andar contando cuentos, y tocó resolverlo por otro lado, y pues ya, aquí estoy, eso es. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerles a los cuenteros y es cómo eligen sus historias, pues porque cada quien tiene como su método. Yo soy del pensar que uno elige lo que le atraviesa, sobre todo cuando uno es enamorada. ¿Cómo lo haces tú? Definitivamente por lo que sientes. Definitivamente por lo que siento. Yo lo primero que hago es como que me encuentro con la historia cuando la leo. Trato, no es que lo logre siempre, pero trato de leer mínimo 3 cuentos diarios todos los días de mi vida, como una manera de tener herramientas en la cajita de herramientas. Claro. Si yo fuera carpintera tendría un montón de clavos, un montón de tornillos y cositas y lijas. Pues soy cuentera, tengo un montón de libros de cuentos y trato de estar leyendo cuentos todo el tiempo. Y hay un momento en el que un cuento se te conecta emocionalmente y tú dices, ahí hay un cuento, hay una historia que me fascina, que se llama Esponsaria Plantarum, que está en un libro que se llama Palinuro de México, que está dentro del bolso, que esa historia completa un montaje mío, y cuando yo empecé a tratar de adaptarla a todo el que le pedía ayuda me decían, eso no se puede contar, pero es una historia de amor, es una historia de amor bellísima. Y yo iba leyendo la novela y me la encontré. Eso me ha pasado un montón de veces. Voy leyendo una novela que no es un cuento, y aquí hay un cuento, aquí hay un cuento, y en general son cuentos de amor. No, el tiempo en televisión es tan corto y hay tantas cosas que uno quisiera preguntar. No, Ana, felices de tenerte aquí, que esta también es tu casa. Gracias, yo siempre me siento muy bienvenida en Viva Palabra, muy feliz de venir a Viva Palabra. Es como, muchas gracias por recibirme. Que te queremos enormemente, siempre, siempre. Para mí, una de las mejores cuenteras de este país. Gracias. Así que con esto y un bizcocho nos vemos hasta mañana a las 8. La próxima semana. Un aplauso para la dama, por favor. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en Laureles, calle 37D, número 8127.